Andrés Delgadillo, analista político invitado en esta mañana, y a Juan Fernando Subirana, economista invitado también en esta mañana en Desayuno Informado. ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos. Los saluda Ezequiel Serres, Mónica Salvatierra y Nona Vargas en Desayuno Informado. Un panorama rapidito. Primero, Andrés, ¿cómo has visto el debate de anoche? Tu mirada. Bienvenido. En día, un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Es un debate sin errores macros, es decir, no hay nada estructural que digas este es un gran error, esto puede derivar en una dificultad en la última semana, pero desde la estrategia no comparto con lo que han trazado ambos. Me parece que ha sido mal enfocado ambas participaciones. Extraño en Jaime Durán Barba y en Santiago Nieto que hayan tomado esta decisión con Tuto. Primera vez en más de 30 años haciendo campañas que han estado sin haber mirado a los datos y lo que son los indecisos, blancos y nulos, porque han hecho un debate muy aburrido, algo extraño en ellos, suelen ponerle otra impronta, muy aburrida la participación de Tuto y completamente alejada a lo que es parte de los indecisos. No han hablado de género, no han hablado de medio ambiente, no han hablado absolutamente nada de animalismo. Tres variables centrales en los menores de 25 años que son aproximadamente del 100% de blancos, nulos e indecisos, el 80%. Entonces, desde el concepto de llegar a indecisos, el debate ha sido completamente ineficaz y no han aportado. Ha sido un debate para consolidar simplemente el caudal electoral del capital político central, ir a conservar sus votos y nada más. Desde ahí que me parece que ha sido un momento completamente dilapidado para afrontar la última semana de campaña. Ajá. Hay que entender entonces que en su criterio este debate no va a mover un poco las tendencias que hay hasta este momento, y de alguna manera entender también que ha sido un debate más para no cometer errores que para jugarse por conquistar el voto. Sí. En América Latina en general, diferentes estudios que hemos hecho, quienes nos dedicamos a esto, hacemos campañas en el largo del continente, decimos que puede influir hasta en un 3% un debate, ¿sí? Tomando en cuenta que el 100% sea blancos, nulos e indecisos, un 3% que no han decidido el voto. Pero es pequeño, no es determinante, pero una elección tan pareja en la que están cabeza a cabeza, Tuto y Rodrigo Paz, pues bueno, pudo haber sido un pequeño plus, una pequeña salida de por dónde encontrar la respuesta a lo que va a pasar el próximo domingo. No ha sido eso, ha sido completamente dilapidado. Y es mucho más duro en el caso de Tuto, que se entiende que él tenía mayores virtudes discursivas. Entonces, no le ha sacado una gran diferencia a Rodrigo cuando pudo haberlo hecho, pero tampoco ha ido a un público diferente. Entonces, es un momento completamente dilapidado políticamente lo que ha pasado en el debate. Desde el punto de vista de la economía, Juan Fernando, ¿cómo lo has visto el debate? Bueno, la verdad veo que ha sido un debate que se dedicó prácticamente a hacer una repetición de lo que ya venimos escuchando. Me parece que ha sido un poquito, me atrevería a decir hasta flojo, en el sentido de que mucha gente, y me incluyo, esperábamos ver una apertura mucho más clara en cuanto a propuestas, en cuanto a soluciones de urgencia. Me parece que no entraron al nivel de detalle que uno le hubiera podido gustar. Y bueno, técnicamente ambos tuvieron algunos lapsus, pero en general muy coincido con lo que decía Andrés. Fue un debate que yo lo veo igual dedicado a convencer a los convencidos, o sea, y creo que esa no era la idea del trabajo que se hizo tan importante el día de ayer. Juan Fernando, una pregunta de lo que yo sentí que faltó en el debate, porque todo el mundo habla de las soluciones, que si van a traer dólares, que si los dólares están aquí, etcétera, etcétera, pero nadie le ha dicho al país qué es lo que va a pasar una vez que se tomen estas medidas de ajuste, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ve usted? Y si hay manera de distinguir lo que cada uno de ellos plantea para la economía o no. Sí, la ventaja es que prácticamente en la situación económica en la que se encuentra el país, ambas medidas son prácticamente, me atrevo a decir, muy similares, por no decir casi las mismas en muchos casos, porque las soluciones son bastante claras en situaciones como la que está viviendo el país hoy por hoy. ¿Cuál es la diferencia? Y ahí hay que ser bastante claro. La diferencia es que Jorge Tuto Quiroga plantea medidas más de shock, más rápidas, más inmediatas, mientras que Rodrigo Paz plantea
medidas un poco más, llamémoslo así, extendidas en el tiempo, más graduales, más secuenciales, más negociadas, si vale el término, pero ambos al final de cuentas plantean medidas muy similares. El problema, y coincido totalmente, es que no se ha sido sincero con la población, porque mucha gente lastimosamente tiene en la mente la idea de que, ok, posesionan nuevo gobierno y automáticamente al día siguiente se arregla el problema del combustible, automáticamente al día siguiente vuelve el dólar a 6.96, cosa que no va a suceder. La realidad es que con toda la carga que se está dejando en materia económica, vamos a tener un par de años todavía de recuperación de esta crisis con la que estamos cerrando la gestión de Luis Arce. Andrés, hubo dos términos que utilizaron Rodrigo Paz, ordenar la casa, y Tuto, la urgencia de hacer, de tener planteamientos efectivos una vez que se llegue al gobierno. ¿Cómo tomás estos dos términos? ¿Se enfrentan o crees que coinciden de una u otra forma? Un elemento central es que es comprensible para la narrativa discursiva que se plantea de que ambos fuesen muy diferentes en ciertos planos generales ideológicos. No son muy diferentes, ¿no? No es quien hace un análisis imparcial, no es que Tuto es derecha y Rodrigo es izquierda, aunque suena bastante alejado de lo que son los planos contemporáneos del pensamiento social y político hoy en día, hablar de izquierdas y derechas, pero aún así entrando a ese paradigma un poco arcaico, pero comprensible para gran parte de la población en América Latina, pues ninguno es así, ¿no? Son bastante parecidos, son pequeñas sutilezas las que los diferencian. Entonces, es una segunda vuelta en la que no hay grandes diferencias en cuanto al marco ideológico. Y pequeños términos que puedan haber usado, pues que pueden marcar ciertas diferencias sutiles, algunas diferencias en miradas de cómo hacer las cosas, pero en el fondo son bastante parecidos. No ha sido un espacio en el cual se pudo haber reflejado grandes diferencias para hacer un contraste, ¿no? Ha sido desaprovechada la oportunidad. Y quiero repetir con esto, ha sido un debate muy, muy aburrido. Un debate muy, muy aburrido te aleja especialmente de jóvenes. Y si te aleja de jóvenes es una dificultad, pues se supone que querías llegar a ellos. Entonces, es un poco de la mirada equivocada que ambos han tenido desde el debate. No ha sido un debate estratégico, ha sido un debate con el objetivo central de no equivocarse. Por eso ambos han exagerado leyendo. Dos actores políticos con más de 20 años en experiencia en ambos casos, permanentemente revisaron los papeles, ambos movían bastante la pierna izquierda en ambos casos y la mano derecha, marcando que había mucha presión sobre ellos y han ido a cumplir y a no equivocarse, cuando era otra la dinámica que debieron haber planteado y han desaprovechado, repito una vez más, un escenario que era ideal en esta mirada de que están bastante parejos. Juan Fernando, desde su punto de vista, ¿quién comunicó mejor el plan económico para el país? Desde el punto de vista técnico, evidentemente creo que no nos queda duda, Jorge Tuto Quiroga presentó una solvencia en lo técnico y básicamente creo que lo pudo explicar de una forma más clara que el discurso que planteó Rodrigo Paz. Sin embargo, me parece que desde lo comunicacional, desde las frases enfocadas, llamémoslo así, a ser más comprensible, alejándose quizá de tecnicismos y tratando de acercarse un poquito más a la persona que está recibiendo el mensaje, me parece que comunicacionalmente lo hizo mejor Rodrigo Paz, pero técnicamente hablando, Jorge Tuto Quiroga fue mucho más contundente, más claro en cuanto a las propuestas como tal. Vamos a saludar a Daniel Valverde, también está con nosotros. Hola Daniel, ¿qué tal? Gusto en saludarte. Estamos con Mónica y con Nona, con Mónica Salvatierra y con Nona Vargas aquí en la mesa. Y coincidiendo con la pregunta de Mónica, ¿quién crees que comunicó mejor anoche, Daniel, y tu primera mirada sobre el debate? Bienvenido. Buen día, Ezequiel, muchas gracias. Saludos cordial a Mónica, Nona y a toda la audiencia que sigue el programa. Bueno, a ver, primero que nada yo rescato el valor del debate. El balotaje estaba totalmente descarrilado, fueron 8 semanas sin sentido prácticamente. El candidato de los vices malogró más todavía, ¿no?, lo que debe ser los temas, ¿no?, de debate previo al balotaje. Y además un elemento, Ezequiel, ¿no?
había la necesidad, ¿no?, de conocer, a ver qué planteaban finalmente los candidatos, porque no se lo había escuchado en un debate en la segunda vuelta electoral y estamos a una semana cabalmente. Lo que te puedo decir es que el temario fue excesivamente amplio, ¿no? Creo que para 1 hora y media que menos duró el debate, 6 temas tan importantes, tan sensibles, que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con la educación, con el litio, el turismo, etcétera, etcétera. Obviamente que es un formato que presionó mucho a los candidatos. Hoy pudimos, por supuesto, notar algunas fortalezas y debilidades que tiene cada uno, ¿no? Por supuesto, se lo ve a Tuto Quiroga mucho más enfocado en el tema económico, se lo ve con más rigor, pero también con algunas limitaciones, ¿no? En el sentido de que responde algunas preguntas. Por ejemplo, Rodrigo le dijo finalmente esto de la propiedad popular, cómo usted va a justificar, ¿no? ¿De dónde van a salir esos recursos? ¿Van a ser sobre las reservas certificadas? ¿Cuál va a ser la fuente? Y ahí hubo un bache. Lo propio en el caso de Rodrigo, no supo explicar o no supo exponer sobre la reforma constitucional, que era un tema creo que elemental para conocer, ¿no? Porque si se trata de profundizar las autonomías en Bolivia, ¿no?, se trata de la fórmula del 50-50 o el 62-38 que menciona Tuto. En ambos casos hay que reformar la Constitución, o si se quiere cambiar, como dice tanto Rodrigo como su vice, la policía, hay que también cambiar la Constitución si queremos tener una nueva policía desde el punto de vista de su misión constitucional. Entonces, ambos han tenido alguna fortaleza, debilidades, vacíos. Nadie habló sobre la educación superior, es algo que lamentablemente nadie le está tomando en cuenta como algo estratégico también para mejorar la situación del país. Entonces, creo que ha quedado un poco la necesidad de un segundo debate que no se va a dar, pero bueno, por lo menos tenemos esto para poder mejorar, ¿no?, nuestra perspectiva de estos candidatos. Y me quedo con lo último, Ezequiel, la intervención del presidente del Tribunal Supremo Electoral, que me pareció fantástica, me parece además una persona extremadamente importante para la democracia electoral en Bolivia, que dijo lo siguiente: que el debate sería para contrastar las diferencias, pero también algo importante para todos nosotros, sirve para compatibilizar agendas, porque definitivamente ellos van a tener que compatibilizar agendas en la Asamblea Legislativa. Uno de ellos tiene el control o la mayoría, y lo que vamos a ver cabalmente es si tienen voluntad o no para llegar a acuerdos importantes a efecto de atender la crisis, las exigencias, las demandas de la población en este momento. Un tema central es el tema de la contención social. Vienen medidas de ajuste que van a tener efectos económicos duros para la ciudadanía, y uno de los temas era precisamente la contención social. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo has visto los planteamientos de cada uno en esta materia? Hola, Mónica, gusto saludarte, muchas gracias. Bueno, a ver, ambos han coincidido, seguramente los economistas lo entienden mucho mejor, y cómo se va a aplicar aquello, de que el levantamiento del subsidio a los hidrocarburos es algo que tenemos que esperar, pero que va a haber un sector a lo cual todavía se va a subsidiar, ¿no? Entiendo que es el sector transporte, ¿no? ¿Para qué? Para evitar, ¿no?, el incremento del costo de transporte y con ello una afectación a la economía. Entonces habría que ver, coincidiendo ambos en ello, cuán importante o cuán posible es aquello, y si de verdad eso no va a tener un impacto en el costo de vida, ¿no? Por lo demás, creo que ambos se comprometen con mantener los bonos que ya conocemos, ¿no? Luchar contra el contrabando. Creo que ahí ha habido, repito, bastante coincidencia, y le ha faltado también, ¿no?, más explicación de cómo podrían contener, porque definitivamente estamos hablando de un costo social que va a tener incluso los préstamos que puedan ellos adquirir, o esto del levantamiento del subsidio a los hidrocarburos, ¿no? Que ha faltado ahí ver cómo van a atender eso, ¿no?, que preocupa a la población, ¿no?, el costo social, pero que creo que gran parte de la población está dispuesta a enfrentarlo, a asumirlo.
Le voy a plantear una pregunta a los tres. Le voy a pedir que sean cortitos porque tenemos el tiempo bien contado y para que podamos tener la versión de nuestros tres invitados, a Andrés, a Daniel y a Juan Fernando. A ver, hoy por hoy todos estamos sufriendo la falta de gasolina, filas en los surtidores, se siente la falta de dólares y se siente el alza de precios en la canasta familiar. ¿Creen que los candidatos han hecho match con ese tema, con quienes los estaban escuchando? ¿O le faltó? Comienzo por Andrés. Adelante, Andrés. No ha hecho clic. Un debate se prepara con variables y lo trabajamos así, quienes nos dedicamos a esto de las campañas políticas, de la estrategia en general. Hay ciertas variables que vos vas identificando y que tienen que ser un elemento central para el cierre de cada pregunta. Eso no se ha trabajado. Extraño, repito, en Jaime Durán y Santiago Nieto, quienes son profesionales y son unos referentes de este trabajo en América Latina. No sé si Tuto no hace caso, no sé qué ha pasado, pero ha sido de lo que ellos trabajan, de lejos Tuto ha sido su peor cliente en un debate de 40 años de trayectoria. No suelen trabajar así y no ha salido bien. Un elemento central también me parece importante resaltar es que no han hecho ese clic de dar certezas y cariño. Ha sido un debate en los que no ha habido tranquilidad de que estas personas, de que estas dos personas que escuchan a una persona que quieren ser presidentes de un país, te van a mejorar la calidad de vida. Entonces, si no te van a mejorar la calidad de vida, pues ha sido un evento de más de 2 horas que no te ha generado certezas. Y eso tiene que ver con la mala planificación del debate de ambos candidatos. Ahí radica la principal dificultad a la hora de que no hay certeza que ninguno te va a mejorar la calidad de vida. Si ninguno te va a mejorar la calidad de vida, es muy difícil llegar a los públicos que no han decidido sus votos. Y eso es complejo en una campaña cuando estamos a menos de 6 días. Juan Fernando. Me parece que no han dado las soluciones directas, claras, específicas que todo el mundo estaba buscando, ¿no? Al final del día creo que se han dedicado mucho más a atacarse y devenir entre ataques y contraataques y taparse unas cosas versus otras, en vez de entrar justamente al detalle, que creo que es lo que todos estamos esperando, ¿no? Por eso decía el sentido de la urgencia de que vamos a hacer los primeros 90 días, los primeros 180 días de gobierno. O sea, no terminan de aterrizar, me parece, o no terminan de conectar con la gente que vio el debate y algunos incluso haciendo cola justamente por combustible lo han visto. ¿Verdad? Entonces no vi esa conexión directa con una solución. ¿Verdad, Daniel? A ver, ha sido un debate más enfocado en lo económico, pero muy genérico. Repito, creo que el temario es demasiado amplio para un tiempo reducido, ¿no? Lo importante hubiera sido cabalmente tener 2 o 3 debates, cabalmente fragmentando los temas para que puedan profundizar. Los cabezas de equipo económico creo que son de ellos más claros y más específicos, entran al detalle. Es cierto, han quedado muchas cosas ahí en la nebulosa, pero aún así creo que el debate es algo que hay que valorar, ¿no? Yo quiero cerrar con lo siguiente. A ver, me preocupa mucho que en el tema de la economía, de la educación, se hubieran dicho cosas muy genéricas, muchas omisiones. Parece que la educación se soluciona con Internet y con inteligencia artificial, y no han nombrado tampoco la educación superior, universitaria, normalista. Estamos hablando de 500.000 de universitarios en el país, de 30.000 docentes, pero además el rol que deberían tener las universidades para transformar el modelo económico, ¿no? Para cabalmente acercar la productividad con el conocimiento, gestionar conocimiento para poder tener un país con mayores grados de innovación y menos dependencia de materias primas. Creo que ahí hay una visión muy mecánica también, no solamente entender la crisis por la crisis. Y si bien el tema central es económico, pero yo no pierdo de vista lo siguiente, Ezequiel, ¿no? El país necesita también resolver la crisis política, la crisis de confianza, de gobernabilidad, de diálogo, ¿no? De unión entre los bolivianos. Yo creo que la pregunta que tenemos los bolivianos, aún lo poco que hemos visto, es cuál tiene mejores condiciones para resolver esos 2 aspectos que son urgentes. Lo uno no funciona sin lo otro. Entonces, bueno, tenemos una semana para seguir valorando. Precisamente a eso va mi pregunta también a los 3. Hemos visto que la gobernabilidad es fundamental porque es un periodo muy, muy delicado el que vamos a tener y no faltan quienes dicen que el próximo gobierno va a tener que recorrer un camino duro si quiere terminar su mandato. Después del debate hemos visto un apretón de manos, un abrazo entre ellos. ¿Les queda a ustedes la sensación de que después de toda esta guerra de acusaciones, de la guerra sucia que ha habido entre ambos, se va a poder llegar a un acuerdo y sea quien sea el presidente va a poder gobernar con el otro?
¿Qué opina Sí, Andrés? a ver, O- sí, a ver, no hay grandes diferencias ideológicas. Rodrigo ha sido diputado de Tuto y Tuto ha sido eh, ministro de Jaime Paz, tanto que tanto se ha hablado ayer. No hay grandes diferencias ideológicas, ¿no? Ninguno es un candidato que ha roto con el sistema político, esta clase política de los últimos 20 años. Es decir, es más, los dos han llegado al debate de ayer recibiendo sueldo del Estado. Sí, o sea, los dos reciben sueldo del Estado ayer. El uno por expresidente y el otro por senador. Por trabajos cuestionados, el uno porque no va a trabajar hace un mes y el otro porque los presidentes reciben renta de no hacer absolutamente nada, por ejemplo, ¿no? Entonces, no son muy diferentes, son parte de la clase política que van a acordar y van a tener gobernabilidad, no va a haber mayor dificultad. No son muy diferentes. Está bien que discursivamente quieran plantearse como muy diferentes, está bien que se fanatizan en redes y piensan que uno es un hombre de derecha y el otro de izquierda, pero lo cierto y concreto es que no es así. Son dos hombres que representan básicamente lo mismo, con pequeñas, sutiles diferencias y con una mirada muy parecida de la Bolivia de lo que se debiera hacer. Por eso la gobernabilidad institucional no va a ser un problema. Tener votos en la Asamblea Legislativa de 2/3 no va a ser problema. El problema es que realmente las decisiones que tomen les den gobernabilidad social. El siguiente gobierno, sea Tuto o Rodrigo, no se va a sostener porque tenga 2/3 en la Asamblea, se va a sostener porque tenga fuerza en las calles, que es ahí la debilidad de ambos, porque ninguno, si bien están en segunda vuelta, ninguno es un líder que tenga presencia en las calles. Muy bien. ¿Qué opinas de eso, Daniel? A ver, sí, a ver, en la segunda vuelta electoral ha resultado muy larga, ¿no? Y ha desgastado, ha generado una especie de incomodidad para todos. Hoy día le hubiera seguido tener una segunda vuelta al cabo de 3 semanas después del 17 de agosto. Y los vicepresidentes, los candidatos a vicepresidente, actualmente, ¿no? Frente a su falta de experiencia política, han cometido errores, se han confrontado, cuando estos son los temas que tenemos que atender, ¿no? Los que se han debatido anoche. Y ellos están condenados a entenderse, ¿no? A poder darse la mano. Ninguno tiene mayoría, ¿no? El PDC tiene como 65 parlamentarios, Libre tiene algo más que 50, 51, pero ninguno hace mayoría. Entonces van a necesitar uno del otro, ¿no? Van a necesitar de una pieza clave en esto que es unidad, que tiene casi 34, 35 parlamentarios, pero también van a necesitar de Suma T y seguramente de Alianza Popular en algún momento. Entonces yo creo que la idea, ¿no?, debería ser hacer un gran bloque para poder avanzar y salir de la crisis económica, pero también de la crisis política que tiene el país. La pregunta es quién lo puede hacer mejor, ¿no? ¿Quién tiene mayor capacidad de consenso, de diálogo, ¿no? Y qué rol va a cumplir los parlamentarios claves de unidad, es decir, los que respondan a Samuel Doria Medina. Eso es un tema que solamente lo vamos a ver después de las elecciones, pero lo que dice Andrés es muy cierto. No hay diferencias sustanciales, no estamos hablando de que uno tiene una mirada totalmente distinta al otro. Creo que más bien lo que los diferencias son matices, ¿no? Uno con otro tema en lo económico, y seguramente las diferencias pueden ser más grandes ya cuando les toque negociar, gobernar, entender. Y ahí lo veo con un poquito más de calle, ¿no?, de facilidad a Rodrigo, ¿no? El hecho de que, bueno, ha tenido durante mucho tiempo, según él mismo relata, contacto directo con esa sociedad, ¿no?, periférica, con esa Bolivia, que hay que tomarla en cuenta porque es la Bolivia popular y es mayoritaria en este país. Muy bien, Juan Fernando. Me parece que no va a haber ningún problema, sea quien fuere el candidato electo presidente. Las propuestas económicas, como ya lo mencionaba al inicio, son muy similares y la verdad que yo creo que parte del problema, entre comillas, que hemos visto en esta campaña de la segunda vuelta es prácticamente cómo ataco de una forma tal que no hago el suficientemente daño, porque sé que dentro de 2 meses o lo que fuere, me toca trabajar con esta persona de la mano. Entonces, es complicado. O sea, han tenido que medirse, han tenido que hacer ese cálculo político dentro del propio escenario electoral. Entonces, eso me parece que le ha dado un cariz mucho más suave a la campaña. No han podido capaz hacer una campaña como le hubieran hecho de otra manera, porque al final del día, ya con las cartas echadas en lo que es la asamblea, era imposible
de que mantengan una línea agresiva en cuanto a la discusión. Entonces, para mí, no va a haber duda que se van a poner de acuerdo, pero de forma inmediata, inmediatamente se define quién es el candidato ganador. Muy bien, gracias Andrés Delgadillo, Daniel Valverde y Juan Fernando Subirana por su análisis de gran aporte en esta mañana. Les mandamos un abrazo. Muchas gracias por este contacto. Que tengan buen día. Buen día, gracias. Gracias a todos.